primer documento histórico interesante que tenemos son los libros azules. Cuando termina la conquista se hace todo el catastro de la provincia y en esos libros azules el agrimensor al costado va a poner cuestiones de fauna. Matacobola, el yaguareté, tigre, nahuel, va a aparecer el pecarí, va a aparecer el aguaraguazú, diferentes especies que actualmente tenemos o no tenemos y que han desaparecido por todo este cambio de uso de la tierra. Pero bueno, desde el museo, por ejemplo, justamente una de las ideas del guión museológico es que la gente conozca esta especie y conozca por qué estos cambios, a partir de esta información que nos brinda el naturalista, llegamos a donde estamos hoy en día. El naturalista, la cuestión del registro, hoy tenemos un boom digital, ¿no? Hoy tenemos una foto, rápido registramos. La forma anterior que había, que actualmente se usa, es la colecta. Yo colecto el ejemplar para ir, que esto lo hizo Darwin, lo hicieron los primeros exploradores por la época medieval, ¿no? La idea es colectar el ejemplar para que un especialista me diga qué es. Y a partir de ahí vemos un poco el uso, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un cura, me llama mucho la atención, Juan Víctor Monticelli, que fue un cura que recorrió toda la provincia entre 1928 y 1931, sigue volviendo a la provincia, se doctora en ciencias naturales, que es muy interesante, viene al Teatro Español a dar charlas sobre esta cuestión de esta dicotomía entre ciencia y religión, que es me llama la atención, y bueno, y él hace toda una cuestión porque también para conocer la vegetación, y ya habla de los recursos. Habla que 25 de mayo sería una zona de mucha explotación petrolera, del basalto del oeste, hay una cuestión del recurso. Lo que pasa es que yo creo que ya en la década del 40, con todo este boom por ahí lado de clima, que la seca y todo lo demás, hay otra cuestión de tomar cartas en el asunto de esto. Y es el Estado, y que de alguna manera el que empieza de alguna manera a decir qué hay que hacer, evitando un poco que se vaya la gente, que se empiece a producir de otra manera y a cuidar un poco lo que tenemos, que es otro detalle. Volver a la fuente histórica de alguna manera, en caso de los naturalistas, nos sirve como herramienta para comprender qué ha pasado con las especies y de alguna manera es una herramienta para poder buscar técnicas de conservación en un futuro. Pongo el caso por ahí que ahora un poco estamos trabajando, que es con la lechuza bataraz chaqueña. La lechuza bataraz chaqueña es una lechuza bataraz como de color blanco y negro, de este tamaño, que para la década entre el año 1921 y 1933 era muy abundante en la provincia. Era más abundante que el hornero, dice José Pereira, este ornitólogo. Justo en esa misma época comienza una gran deforestación en la zona de La Maruja, en diferentes zonas de la provincia, ¿no? Pero en particular donde tenía más registro hay una gran deforestación. La especie actualmente no está. No tiene más registro y está considerada actualmente a nivel mundial casi amenazada, ¿no? Tampoco está en peligro de extinción. Bueno, un poco la cuestión histórica, el archivo histórico, el documento histórico, el trabajo publicado por Pereira en el año 37, los documentos de ejemplares colectados, por ejemplo Juan Williamson colecta uno en General Pico en 1938, son de alguna manera herramientas que nos sirve para decir, bueno, cuál es la situación de la especie y qué es lo que está pasando. Sabemos que en el norte del país, en la zona de Salta o el Chaco salteño, se viene deforestando muchísimo. Bueno, posiblemente sea un problema como le pasó en su momento a la lechuza en la provincia de La Pampa. Actualmente hay registros porque tenemos nuevas tecnologías de ciencia ciudadana que uno puede registrar ejemplares, pero los registros más al sur son en Mendoza, al norte de Mendoza y cerca de la capital, de San Luis capital. O sea, no hay más registros hacia el sur. Y era una especie que se distribuye en toda esta parte semiárida del bosque. Bueno, nosotros tenemos el espinal con el caldén, ¿no? Pero hasta el norte del país. Entonces son herramientas que nos sirven para ir contando un poco qué pasa con la especie. Nos sirve con los registros, por ahí muchas veces pensamos, vamos al caso más concreto hace poquito, el aguaraguazú, que todo el mundo sabe, que vio por las redes, por noticias. Bueno, era una especie, si uno registra desde el punto de vista histórico, habitaba la provincia, que no sabemos cuáles fueron las causas, que posiblemente persecución o cambio de hábitat llevó a que la especie no se encuentra actualmente, pero actualmente apareció. Entonces eso nos sirve para ir conociendo que las especies pueden aparecer, no pueden aparecer, o que sufren, pero bueno, hay un antecedente histórico que también nos puede servir como herramienta para conocer más sobre la especie en el futuro. El trabajo en sí de los naturalistas de La Pampa tiene etapas, ¿no? Tenemos una etapa, lo que es cuando termina la conquista del desierto, con ciertos naturalistas que llegan. La llegada del ferrocarril produce un cambio completamente diferente, ¿no? a
a la llegada a otros nuevos lugares. Y después, cuando ya la provincia, perdón, el territorio nacional se hace provincia, cambia totalmente otra etapa, ¿no? Llegan otras instituciones, hay otra visión del espacio, entonces de ahí de alguna manera podemos ver un poco esa diferencia de etapa. Pero en el medio tenemos una relación de personajes, hay muchos personajes que se van a ir relacionando a pesar de la cuestión de comunicación, porque no estamos hablando de que teníamos tanta comunicación, hay mucha carta, es otro documento también histórico, en el Archivo Histórico Provincial, que depende, o la Dirección Provincial de Patrimonio, hay un archivo histórico que tiene mucha información de cartas que sirven como herramienta para conocer. Bueno, eso también es otra etapa también, toda la comunicación epistolar es fundamental. En esas etapas, bueno, hay que ir como cerrándolas, y también la relación de los personajes, porque hay muchos que desconocemos todavía cómo eran, que sé yo, Juan Fortuna no sabemos ni dónde nació ni dónde murió, pero sabemos muchas cosas por fuera, o este personaje Caride, o un tal Varés, que son personajes o naturalistas que escriben grandes cosas, pero no sabemos su biografía, cómo llegaron a la provincia, dónde murieron, qué es lo que tenían, eso todavía falta poder todavía conocer. Y posiblemente en el medio aparezcan nuevos, que es otro detalle. El land art estuvo en auge desde finales de los 60 y a mediados de los 70. Colocar esculturas en paisajes naturales no era nada nuevo, pero sí lo era crearlas a partir de estos paisajes. Las obras se escarbaban en la tierra, se moldeaba lodo y se disponían piedras en arreglos novedosos. Robert Smithson, nacido en Nueva Jersey, transportó más de 6.000 toneladas de roca de la costa del Gran Lago Salado en Utah para construir Spiral Getty, una espiral de 500 metros de basalto y tierra que sobresalía del agua. Por su geometría, escala, aislamiento geográfico e interés ecológico, el área había sido afectada por la exploración del petróleo. La obra maestra de Smithson personificó el land art. La obra debía sumergirse y después revelarse cuando descendiera el nivel del agua. Pero Smithson erró en sus cálculos y para el 2004 seguía bajo el agua y solo era conocida a través de fotografías y una película. La forma completa de Spiral Getty se veía mejor desde el aire, haciendo eco de obras arcaicas como las líneas de Nazca en el desierto peruano y Stonehenge en Gran Bretaña. Smithson y otros eran conscientes de la asociación de land art con las prácticas místicas de las culturas antiguas. El land art también introdujo en el entorno materiales hechos por el humano para destacar las formas y los procesos naturales. En las galerías se mostraban fotografías, diagramas y textos sobre estas obras. Muchos exponentes del minimalismo y el arte procesual hicieron land art, pues revelaba las propiedades inherentes del paisaje de la misma manera que las otras formas revelaban las de los materiales industriales. El movimiento se hizo menos visible durante los 80, pero su ejemplo continúa influyendo al mundo del arte contemporáneo cada vez más consciente del medio ambiente.
Acá hay una cosa interesante que es el maestro normal, o el maestro de escuela. El maestro normal de escuela era un naturalista nato. Llegaba al lugar, tenemos el caso de Teodoro de Mendía, fundador de este museo, que era también maestro, pero hacía arqueología, hacía de todo un poco. Juan Fortuna era entomólogo, pero se dedicaba también bueno, era director de escuela en La Gloria, en Loventué, por ejemplo, pero era entomólogo y también se dedicaba mucho a la cuestión de las especies plaga, ¿no? La vizcacha, por ejemplo, haciendo mucho estudio. Y esta conexión, tenían una conexión con Buenos Aires, con los grandes mastozólogos de la época, por ejemplo, José Yepes. Entonces hay una relación con todos estos personajes. Y bueno, después también el maestro rural, y después van a ir los que van a ir llegando a La Pampa de paso o porque estaba el ferrocarril. Eso también son personajes, por ejemplo, Max Viravent, que fue director del Museo Rivadavia, también ¿cómo se llama? Estuvo en Catriló. Después, por ejemplo, nos pasa con las colectas que tenemos en el museo, tenemos muchos ejemplares de personajes o grandes entomólogos que tuvo el país que tenían mucha relación, por ejemplo con Rolando Rego Aravena, entomólogo de la época. Estamos hablando entre 1928 hasta casi el 84, que anduvo por La Pampa, estando en el museo del 55 hasta el 84, pero bueno, todos los grandes entomólogos tienen una relación con la provincia de La Pampa. Y un personaje, para mí, entre comillas, carismático para mi gusto, es Juan Williamson, el famoso vivero Williamson de Pico. Bueno, Williamson tiene una gran relación con todo el mundo, y todo el mundo va a Pico, y todo el mundo va a colectar. Él tiene relación con Chagas, con Salvador Massa, va a tener relación con todos los grandes entomólogos de la época, Burquín, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora los otros nombres, pero todos los entomólogos grandes de la época él va a tener relación. Y van a venir a Pico, que eso es lo más interesante. Van a colectar material y ese material está en el Museo Bernardo Rivadavia. Estamos hablando de ejemplares de más de 100 años. Nosotros, por ejemplo, en particular el museo, bueno, y yo en particular con Amanda, por ejemplo, lo que más Amanda tiene 7 años, trabajamos con eso, ¿no? De las nuevas generaciones que comprendan eso. Hay gente que ya sabemos que tiene ese pensamiento bastante feo de alguna manera, pero trabajar con ellos, ¿no? De comprender y volver un poco a lo que también hace el museo, ¿no? Cómo hacía nuestro pueblo originario, todos estos lugares, cómo comprenderlos, cómo tener esa armonía con la naturaleza, si ve un bicho no matarlo, sino tratar de comprender que cumple un rol muy fundamental, que nosotros nos metimos muchísimas veces en el lugar donde estaban ellos, e ir comprendiendo un poco eso, ¿no? Bueno, eso es un poco la cuestión nuestra, y bueno, y tratar de contagiar a la gente, no sé, de salir entre comillas, a cazar aves con una cámara de foto y no con una jaula o un rifle comprimido. Sobre todas las cosas, creo que cada familia en particular nos tenemos que dedicar a eso, ¿no? A nuestros hijos, hijas, hijes que se dediquen un poco a esto, a comprender lo que nos rodea. Yo creo que ya los más grandes, entre comillas nosotros, venimos un poco bastante desvirtuados y creemos que todo bicho es malo, toda planta nos pincha, y tratar de comprender un poco eso, esa armonía, que lo tenemos que trabajar mucho con los más chiquitos, ¿no? Y más chiquitas, es decir, de poder lograr esa cuestión. Y de a poco ir logrando ese mensaje con los más grandes de comprender y no, si veo una víbora la mato, ¿no? O sea, la podemos sacar con cuidado, buscar técnica. Hoy en día hay mucha cuestión digital para prevenir y tratar de comprender eso, que es un poco, bueno, se trabaja en el museo, un poco también uno acá lo hemos aprendido, esta convivencia que bueno, los pueblos originarios la tenían, y la tienen, mejor dicho, re clara de esa convivencia con los que los rodea, porque ya sabemos en qué va a pasar esto, ya no hace falta ir a muy lejos, sabemos qué ha pasado con muchísimos lugares, con inundaciones, la pérdida de bosque, lo que ha pasado con otros lugares, ni hablar de lo que es calentamiento global, pero ya cuando la gente ve que se inunda algo, sabe que pasó algo. Ahí hubo una intervención humana que logró ese cambio, y bueno, y no es culpa de que el agua o el río, sino es que faltan plantas. Porque muestra que es capaz de hacer un universo sin ayuda de nadie, y eso ya merece atención. No hay dólar alto ni dólar bajo, no hay cambio de gobierno, el artista trabaja siempre, produce. Bueno, un país necesita producción, si no, no avanza. Entonces es un buen ejemplo el artista en ese sentido. El segundo punto que me parece importante es el desafío.
O sea, los artistas son desafiantes, avanzan, porque tienen algo que han hecho ellos, que han creado, y lo quieren mostrar, entonces no les importa un carajo cuántas barreras hay en el medio, van. Ese también es algo interesante, el deseo de lucha. Y un concepto poderoso es que buscan la belleza. Y con la belleza, cualquier ser humano, aquel que la encuentra, se salva. Hoy vamos a hablar de un libro, de una novela, que tiene que ver con la historia del mundo y con lo que nos pasa a las personas. También ha pasado acá, en otro sentido. Se trata de esta novela de Sebald que se llama Austerlitz. Y lo voy a vincular con una película reciente que se llama Lazos de Vida, protagonizada por Anthony Hopkins, que ya siendo mayor vive en Londres, bueno, donde vivió su vida, y donde se va a reencontrar, pero va a contar la historia previamente, con niños salvados, niños judíos, gitanos, que estaban en un campo de concentración en Praga, estoy en la película, ¿no? Y que gracias a un grupo de gente, entre ellos la madre de él, los logran llevar a Londres, separándolos de la familia, y para salvarlos de los campos. Hasta el noveno tren ya es intervenido y esos no llegaron. En la película se ve a Anthony, al actor joven, esperando en la estación, muy ansioso, después de hacer todos los trámites del caso y de encontrar familias adoptantes para estos niños, se ve esperándolos en la estación Liverpool Street. El nombre no es gratuito, porque es el que va a tomar Sebald en su novela, curiosamente, porque Sebald ya murió hace unos cuantos años en un accidente, pero él va a contar la historia de uno de esos niños que de pronto son despedidos por su familia en Praga y llegan a Londres. Y él es adoptado por una familia de pastores protestantes muy rígidos y que le dieron muy poco cariño, digamos. No sabía de su condición de adoptado hasta que en el colegio secundario, de pronto, donde fue un buen colegio, allí se entera por los papeles, algún tema de notas o demás, de su condición de que él no era hijo legítimo de esa familia. Entonces empieza todo el tema de su identidad, de la búsqueda de su identidad. Algún paralelo con los niños no encontrados en la Argentina también se puede hacer, ¿no? El drama que significa no saber quién soy o descubrir que no soy quien hasta ahora he creído que era. Este chico encuentra en un amigo, se hace de un amigo muy querido, creo que se llama Gerald, que lo lleva a su casa con frecuencia en las vacaciones en el sur de Inglaterra. Ahí no solo lo pasa bien, sino que además es introducido en el estudio de las ciencias naturales. Y él habla mucho de los grabados de Turner, de los ambientes, de las atmósferas. Digamos, todo el libro va a estar asociado al arte y a la naturaleza, toda esta novela, ¿no? Finalmente, en esta búsqueda, tiene una desgracia el protagonista, que es que Gerald muere en un avión, ya siendo investigador, que iba a Europa, a Suiza o algo así, muere. Y ahí es cuando él entra, él era, creo que era arquitecto o biólogo, no estoy segura, pero sí estaba muy atento a la vida de las polillas, de los insectos, y la novela está organizada en diálogo con un amigo a quien él le va contando lo que pasa. En esta búsqueda, al protagonista camina por la ciudad y le atraen los vitrales, los vidrios. Y busca, y sobre todo va a las estaciones. Él no sabe dónde fue entregado, pero sí sabe que la última mano que sintió amiga, digamos, fue una mano que lo suelta en un lugar donde había ventanales.
justamente va a ser la estación de Liverpool Street, que después él la encuentra. Pero es notable cómo la búsqueda de imágenes guía ese camino que le llevó años. Va a bibliotecas, es conocido en Europa por esas búsquedas, y finalmente hay indicios que lo llevan a Praga. En Praga se encuentra con la que fue su nana, que era vecina de la familia y lo cuidaba, y lo llevaba a pasear por los parques de Praga. Praga es famosa por sus vidrios, por sus cristales rojos y por también un tipo de construcción. Hay que ver que en Praga el Art Nouveau estaba como muy en boga. Uno encuentra calendarios de Art Nouveau en los supermercados en Praga. Bueno, entonces este chico ahí, hablando con esta vecina nana, recorre los lugares donde he vivido en la infancia, también un poco va intuyendo el destino de sus padres. El del padre no sabe dónde terminó, pero sí fue llevado a un campo, y la madre fue llevada a un campo cercano. Va a visitar el campo. Hay fotos también en el libro de cómo la organización de casilleros, también son imágenes, ¿no?, de gente convertida en papeles o en casilleros donde están los antecedentes. Y también encuentra alguna foto presuntamente de su madre, que parece que era actriz y había organizado o participado en algún evento en ese lugar. Lo que me parece interesante es cómo, sin saber, se busca desde las sensaciones, desde el arte, desde las imágenes, desde la luz. En este caso, los grandes protagonistas fueron los vitrales, y me pareció muy interesante de contarles, porque no sabemos cómo encontrar nuestra verdad, y puede aparecer de manera insólita pero lo que importa es escucharla, ¿no? Escucharla y buscar. Eso hizo el protagonista de esta novela, que no sabría decir si fue verdad o no, pero presumiblemente lo haya sido, y si no, va a representar muy bien lo que posiblemente muchos nietos en este país han vivido hasta que encontraron la manera de encontrar su familia, sus orígenes, y otros que no lo sabrán y andarán buscando indicios. Nada más, gracias.